En este mundo donde abundan los accidentes, las tragedias, especialmente en estos últimos días, también abundan las preguntas. Y una de ellas es, ¿contesta a Dios? ¿Escucha a Dios? Bienvenidos a Temas de Actualidad. Mi nombre es Yolanda Santos. El día de hoy conmigo, Jairo Torres, quien nos visita desde Hollywood, Florida. Y él, en su experiencia personal, va a compartir con nosotros acerca de esa pregunta famosa de escucha a Dios. Bienvenido, Jairo. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y yo sé que este día el tópico está un poquito, yo no sé si llamarle delicado, pero yo sé que si está, quizás se está acostumbrado a tocarlo, yo no, porque es su vida personal, donde usted va a decirnos, yo sé que no hay mucho tiempo, pero en pocas palabras usted va a poder compartir con nosotros, específicamente tocando esa pregunta. ¿Usted cree, Jairo, ha tenido experiencia de poder contestar a esa pregunta de escucha a Dios? Estamos hablando en este momento de escucha a Dios, nuestra oración, nuestra comunicación. Sí, claro que sí. Quizás la parte más importante de mi vida tiene que ver con esa oración, que contesto a Dios. Yo tengo, como tú te das cuenta, tengo una condición física. Es una limitación que se debe a que tengo una enfermedad degenerativa, progresiva, y es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad rara, entre otras cosas, y los médicos no tienen mucho que hacer para ella. Hace unos 5 o 6 años me encontraron en el hospital pesando únicamente alrededor de 50 libras. Mi cuerpo no funcionaba casi totalmente, no podía ni siquiera mover los músculos para tragar, comer, y me estaban alimentando solamente por unos tubitos para mantenerme prácticamente vivo porque no podía tragar. Entonces llegó un momento que me tuvieron que llevar al hospital muy mal. Me llevaron a cuidados intensivos, a emergencia, porque el estómago y el intestino no funcionan más. El corazón estaba latiendo a 200 por minuto y el pulso no se sentía. Ya estaba perdiendo, le dije a mi esposa, a los médicos en ese momento, que no podían hacer nada porque era mi mismo cuerpo que estaba haciendo eso, la misma metabolismo, la enfermedad que tengo. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que los médicos estaban muy apurados, los enfermeros, y yo veía como cuando tú estás viendo un programa en televisión de que cierras los ojos y cuando los abres como que ves otra cosa y ya vas perdiendo el hilo de las cosas. Y como yo sentía como un sueño, no tenía ni miedo ni nada, tenía como un sueño, me estaba quedando así y me di cuenta que estaba muriendo. Entonces tuve 2 oraciones. La primera oración fue, Señor, si voy a morir, por favor, perdóname, tómame y quítame este dolor, porque tenía mucho dolor en ese momento, o antes de ese momento tenía dolor. Y la segunda oración llegó casi como un reflejo, y fue, Señor, pero si no voy a morir, por favor, levántame para hacer tu voluntad. Y te digo, lo que te voy a decir te va a parecer increíble, pero fue algo que cambió totalmente mi vida. Escuché una voz clara, una voz bien nítida que me dijo, Jairo, tú no te vas a morir porque tienes que hacer algo para mí. Cuando yo escuché esa voz, cerré los ojos y quedé dormido por 3 días. Ya no tuve temor. Y al despertar me tenían en una cama, los brazos amarrados porque supuestamente dormido, yo quería arrancarme las agujas, tenía por la nariz, por la boca tenía tubos y cosas. Y me desperté, mi esposa estaba sentada al lado mío y como yo pude le hice saber que me quitara todo eso porque yo tenía que hacer algo para Dios, tenía que salir. Yo quería, mi mente estaba en ese momento de lo que yo había quedado cuando escuché la voz del Señor, o lo que yo siento que fue la voz del Señor. Entonces me levanté, llegué a mi casa, estuve 6 meses en mi casa, prácticamente en cama, no me podía mover, como te digo, pesaba 50 libras. Me pusieron un tratamiento muy bueno y que me fui levantando poco a poco, pero ese tratamiento me daba cierta fuerza en ciertos momentos del día, el resto del día casi no tenía fuerza. Y fue el momento más bonito de mi vida, porque fue el momento en que busqué la palabra y empecé a leer, Señor, dame alimento espiritual para que me levante. Y cogí la palabra, cogí la Biblia y empecé a leer. Yo tengo una costumbre, yo oro y abro la Biblia donde el Señor me ponga para leer. Y empecé a leer y a medida que iba leyendo empezaba a entender cosas que nunca había visto. Me encontraba con versículos como por ejemplo, debo perdonar a mi hermano 7 veces, 70 veces 7. Cuando encontré, por ejemplo, los 2300 días, las 70 semanas. Encontré, por ejemplo, cuando habla de los 144,000.
El versículo Juan 21:11 cuando dice que Simón Pedro sacó una red a tierra llena de 153 peces grandes. Y yo entonces de esos versículos decía, pero ¿qué es? Entonces yo veía algunas cosas y empecé a tomar notitas en papelitos de las cosas que yo más o menos veía o lo que me llamaba la atención. Pero entonces yo empecé a poner esos papelitos como una secuencia y de pronto empezaba a ver otras cosas y mira, pero eso lo vi el otro día. Y empecé a mirar y empecé a unir las cosas y yo empezó, la mente como que se me fue abriendo. Y dije, Señor, ¿tú quieres que yo escriba sobre esto o algo? Y empecé a sentir fuerza. Y a medida que iba entendiendo poquito a poquito cositas, iba teniendo más fuerza. Y hasta este momento, ya han pasado casi 6 años de ese evento, ha nacido el Ministerio Agape. Y toda mi vida está dedicada a hacer la voluntad de Dios. Sí, estaba viendo, Jairo, que en los programas que estaba mirando antes de que usted llegara aquí, tenía que darme una idea, ¿verdad?, de lo que usted había escrito. Y me doy cuenta que no solamente unas producciones de video, ha escrito unos libros en los que habla acerca de las hermosas matemáticas de la Biblia, pero también leí un artículo en una revista que a propósito estoy curiosa, Sí. porque yo no había visto esta revista antes. Yo quisiera que nos dijera un poco de, aunque no es su revista, pero Sí. háblenos un poco acerca de Sí. cuando este artículo está publicado, es su artículo, Sí. pero la revista es Prioridades. ¿Qué es Prioridades? Prioridades es una revista que está publicada por la División Interamericana, que sale más o menos en Latinoamérica, sale en el Caribe, en México también sale, y es una revista que habla de temas cristianos, es más o menos comparativamente con la revista Centinela, muy parecida a la revista Centinela, pero está sectorizada, porque aparentemente, si no estoy mal, la Centinela pertenece a Pacific Press, y estas Prioridades le pertenece entonces a la División Interamericana, pero es el mismo formato. ¿Quiénes reciben esta revista? ¿Qué países? Esta país es la región que yo sepa, de México para abajo, o sea, Centroamérica en general, el Caribe, Venezuela y Colombia, básicamente. Otros países la pueden recibir, incluso se puede recibir aquí si la gente se afilia, hay un papelito para afiliarse, pero básicamente para esos países donde se escribe. Bien, Jairo, hablando acerca de la revista, pasando al artículo, me llama mucho la atención el artículo 3 llamadas desde la cárcel, porque tiene que ver con el tema que hablamos hoy, de escucha a Dios. Quiero que usted primeramente me diga, ¿qué quiere decir? ¿Por qué lo llamó 3 llamadas desde la cárcel? Bueno, yo trabajé una faceta que no te he dicho tampoco todavía, yo también trabajé como traductor de español, inglés, italiano, porque hablo italiano, yo viví en Italia 5 años. Entonces estuve trabajando para una compañía de comunicaciones y yo lo que hacía era que recibía por llamadas y entonces tenía que traducir de español o a inglés o a italiano de acuerdo a los clientes y pagaban con tarjetas de crédito las traducciones de una manera general. O también tenía que ver con telecomunicaciones. Okay. En una ocasión recibí una llamada de México y una persona tenía una de esas tarjetitas y estaba llamando para que yo le diera el número PIN, o sea, el número de identificación para poder usarla. Y a medida que yo identifiqué, miré en el computador, me estaba mintiendo, me di cuenta que era hacer un fraude. Entonces yo le dije a la persona que estaba en la línea, le dije, señor, usted está tratando de hacer un fraude y esto podría resultar de que lo podría meter en la cárcel. Y este señor se rió y me dijo, pues yo lo estoy llamando desde la cárcel. Yo al comienzo no le creí, pero a medida que me fue diciendo y fuimos hablando, me di cuenta que realmente estaba en la casa y yo hice una oración. Y dije, Señor, dime qué debo hacer. Y a medida que me habló, entonces le dije, pues yo quiero decir una cosa. Si usted está en la cárcel, es porque seguramente hizo algo ilícito. Y si sigue haciendo cosas ilícitas, seguramente no va a poder salir de ahí y va a seguir siendo prisionero tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, ¿por qué no me permite? Yo quiero hacer una oración por usted. Hice una oración por él, me dio el permiso, en la que le pedí al Señor que le diera una nueva vida, que cambiara su corazón, su mente, que ayudara a su familia, que en lo posible él pudiera tener la paz y el amor de él en su corazón y que fuera un hombre libre.